Ayer fue el último debate presidencial. ¿Lo vieron? Más de 13 millones de mexicanos. Este fin de semana fue el más violento desde 2021 en nuestro país. Hoy inició la tercera ola de calor en México. Le cuento cuáles van a ser las temperaturas máximas y en qué estados. ¿Y qué cree? Las cajetillas de cigarros van a tener nueva imagen para prevenir el tabaquismo, según dicen. Les cuento los detalles. Bienvenidos una semana más a este su espacio, que ya son las 11 de la noche. Junto con todo el equipo le tengo esos 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre es Paola Barquet y así arrancamos. Pues se los decía hace unos momentos, hoy el INE dijo que más de 13 millones de mexicanos vieron este tercer y último debate presidencial. En el encuentro, los candidatos, las candidatas y el candidato abordaron temas de política social, inseguridad, crimen organizado, migración y política exterior, además de democracia, pluralismo y división de poderes. Así se vivió. Ante el fracaso de la política social, a los mexicanos el dinero no les alcanza. Los extorsionadores cobran piso, pero ellos le extorsionan a la gente diciéndole que si no votan por Morena, le van a quitar los programas sociales. Que nosotros somos los únicos que podemos mantener los programas sociales, fuimos los únicos que los hemos hecho. Y además lo hacemos por convicción, no por conveniencia. Si los programas sociales están en la Constitución, no es por la voluntad de los partidos que la apoyan, porque el PAN fue el único partido que votó contra los programas sociales. Ahí están los dichos de Vicente Fox, expresidente panista, con quien trabajó en su gabinete y quien se opone abiertamente a los programas sociales y le dice a los mexicanos, no lo repito porque yo sí le tengo respeto. A mí me ha cuestionado por lo que hace el gobernador de Nuevo León. A la candidata de Morena la ha cuestionado por lo que hace el presidente. Y cuando se saca el tema de los expresidentes del PRI y del PAN, que fueron los más corruptos de la historia de México, dice que a ella no le mandan. Si la educación es un derecho, ¿por qué redujeron en 15% el presupuesto para las universidades públicas? Claudia te quiere, pero te quiere pobre. La única manera de salir de la pobreza, además de los programas sociales, es con una buena educación. En 2006, para validar una elección, que en realidad fue un fraude electoral, Calderón tomó una de las decisiones más terribles en nuestro país, la guerra contra el narco, y puso al frente de esa guerra a un personaje siniestro, García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos. Y ahora lo hicimos de esta manera. Se muestra la disminución, pero además se muestra lo que hubiera ocurrido si no hubiera llegado. ¿Cómo va a tener el carácter para enfrentar a los delincuentes si los lleva en las primeras posiciones de las listas plurinominales del PRI y del PAN? Aquí dice claramente cómo la señora Sheinbaum y su secretario recibieron sobornos. Nada más decir que las fuentes de ese libro, yo creo que son mejores las del libro de La Reina del Sur de Pérez Reverte, o mejor le recomiendo ciencia ficción, ¿por qué no lea Ray Bradbury, Fahrenheit 451, de plano Crónicas Marcianas? Conmigo no se tienen por qué preocupar de cuál García es peor, si García Luna o García Harfuch. Me parece que lo que hemos visto los últimos días con el caso del exministro Saldívar, donde como presidente de la Corte estaba al servicio del actual presidente de la República, me parece inaceptable. Pero la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amagando a los magistrados del Tribunal Electoral para reunirse en lo oscurito con Alito, eso no es división de poderes. Porque, por cierto, Saldívar fue designado ministro por Calderón. Y la ley Saldívar, que extendía ilegalmente el mandato del presidente de la Corte, fue votada a favor por el PRI y por el PAN. A mí me parece muy soberbia la declaración de la candidata de las mentiras de decir que el próximo 2 de junio es un mero trámite.
Ahora, también durante este debate, Xóchitl Gálvez no solamente atacó a Claudia Sheinbaum, sino también al dirigente nacional de ese partido, Morena, es decir, Mario Delgado. Lo señaló de ser investigado por autoridades estadounidenses por presuntos nexos con el huachicoleo y él le respondió pidiéndole que entonces enseñe las pruebas. Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos. ¿Ahora entienden por qué le llamé narco partido a Morena? Presenté las pruebas, yo te diría y les recordaría, pues evidentemente no, si me investigaran, pues me hubieran hecho algún requerimiento, no me hubieran dejado entrar. Acabo de estar en los Estados Unidos con la doctora Claudia Sheinbaum, fuimos a visitar a nuestros compatriotas migrantes en Los Ángeles, ahí estuvimos en la placita, estuvimos en el Teatro $1 Million con miles de compañeros y no tengo yo ningún problema. Es una más de las mentiras, de la estrategia para tratar de engañar a la gente. Y quien también habló de este tema fue Jorge Álvarez Maínez. Durante una visita que tuvo a una universidad en la capital, afirmó que las campañas de Morena y del PRI-PAN-PRD tienen un vínculo con el crimen organizado en algunos estados. Es necesario que el país ponga atención en las causas. Sobre la denuncia que sacó ayer Xóchitl Gálvez en contra de Mario Delgado en Estados Unidos, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues ojalá que se sepa si es cierto. Me parece que el financiamiento ilegal que ha habido a las dos campañas, tanto a la de la coalición del PRI y del PAN como a la de Morena, es evidente, y que para mí es evidente que en Michoacán, que en Tamaulipas, que en Guerrero, ambas coaliciones han tenido vínculos con el crimen organizado. Y por eso pues también somos una opción distinta. Ahora, fue un día bastante politizado. ¿Por qué se lo digo? Porque ese mismo día, unas horas antes del debate presidencial, se llevó a cabo la marcha de la Marea Rosa en defensa de las urnas el próximo 2 de junio. A pesar del plantón de los maestros de la CENTE, esto no le impidió a los más de 95,000 mexicanos, dependiendo a quién se lo preguntemos, porque sabemos que los datos en estas marchas siempre son distintos. Ahí es donde Xóchitl Gálvez hizo un llamado a los mexicanos a no tener miedo de salir a votar. ¡Vamos a ganar! ¡Somos Xochitl! Ahora, hablando de esta marea rosa, la exalcaldesa de Cuauhtémoc y candidata de MC, Sandra Cuevas, propuso que el movimiento Marea Rosa se convierta ahora en un partido político. El día de ayer quedó demostrado que su fuerza ya no son sus partidos políticos. Su verdadera fuerza está en la Marea Rosa, la representación o el poder que tenga el PAN, el PRI y el PRD.
que están próximos a desaparecer. Por esa razón es que en el 2030 la propuesta es que esta marea rosa, con ideales, con principios, deberían formar su propio partido político, el Partido Rosa, y debería estar representado por Claudio X González, un hombre que su mayor interés es que México sea una gran potencia. Sobre los otros manifestantes presentes en aquel Zócalo capitalino apenas ayer, los maestros de la CENTE justamente bloquearon algunas avenidas principales de la Ciudad de México. Otra vez hoy exigieron que les aumenten el 100% de su salario porque con 12,000 pesos mensuales no pueden vivir. Es que tendría que haber un aumento del 100%, y es que no es exagerado. Un maestro no puede vivir con 6,500 pesos quincenales. Estos ataques no han sido de repente. Mi equipo también ha sufrido agresiones. Nosotros hemos hecho una campaña limpia, solamente respondemos con trabajo. Mentada de madre, así lo digo con todas sus letras, es una mentada de madre que puedan agarrar y decir una cuestión así. Estamos viviendo situaciones complicadas, están los impactos de bala. ¿Qué necesitamos ver a alguien muerto para que creamos que hay un tema ahí? O sea, si no está muerta la candidata o la persona, entonces no pasa nada. En este mismo contexto electoral del que venimos platicando, la violencia no para. En el Estado de México se vivió esto que acaba de ver. Ayer fue atacada la candidata de Morena, PT y Partido Verde a la alcaldía de Ocoyoacac, Nancy Valdés. Todo ocurrió cuando viajaba para participar a un debate. En el camino, 2 hombres montados en una motocicleta dispararon contra su vehículo. Hoy la candidata dijo que su equipo ya había recibido amenazas previas y agresiones, pero que no se habían denunciado. Y justamente hablando de esta violencia política y a 2 semanas de que sean las elecciones, el Instituto Electoral en Chiapas reveló que hasta hoy han recibido casi 30 renuncias de candidatos para poder contender por algún cargo en este proceso, por inseguridad o porque temen por su vida, por su integridad. Ahora, la violencia, claro que no se limita solo al ámbito de la política. Este fin de semana se convirtió en el más violento desde el 2021. Entre este viernes y domingo que acaban de pasar, hubo 280 homicidios en el país de acuerdo con el gobierno federal. Son sus cifras preliminares. Ayer el número llegó a los 104 casos, solamente en un día, por lo que fue además el día con más asesinatos de los últimos 11 meses. Seguimos así, rompiendo récord tras récord, semana tras semana. Los estados más violentos en estos últimos días fueron Guanajuato con 34, el Estado de México con 28, Nuevo León con 27, Michoacán con 22 y Jalisco con 21. Un ejemplo de lo que le acabo de decir fue lo que sucedió este fin de semana durante las celebraciones del Carnaval de Jalcomulco en Veracruz. Ahí una mujer murió después de haber recibido varios disparos en una riña. La mujer fue identificada como Fabiola N., de unos 55 años de edad aproximadamente y originaria de ese mismo municipio. Después de lo que le platico, el recorrido de este carnaval fue suspendido, por supuesto, y la zona tuvo que quedar bajo control de las fuerzas federales. De hecho, de acuerdo con la alerta de violencia de género por feminicidios, este crimen debe ser investigado como feminicidio, este que acabo de platicarle. Así que el asesinato de Fabiola fue el tercer feminicidio que se registró en este fin de semana. Los otros 2 fueron en los municipios de Alvarado y Catemaco. Mientras tanto, un total de 15 argentinas y 2 mexicanas, hablando de violencia de género también, fueron liberadas después de haber sido víctimas de explotación sexual y laboral en Playa del Carmen. Y es que estas jóvenes llegan bajo supuestas ofertas de cadenas hoteleras de establecimientos de lujo,
con eso las engañan. Durante el operativo fueron detenidos 3 sujetos por su probable participación en estos hechos y fueron puestos ya a disposición del Ministerio Público. Cabe aquí destacar, por supuesto, la gravedad de lo que ha estado ocurriendo en la zona, y es que Quintana Roo encabeza una lista, la lista de las mujeres víctimas de trata, según lo que se ha venido informando ya a nivel nacional. Eso que acaba de ver, insólito, fue en Morelia, Michoacán. Ahí, esto que ve es un hombre, un tragafuego, que dejó a varios hombres heridos con quemaduras. Resulta que los hechos ocurrieron después de que el sujeto tuviera una disputa con un grupo de mariachis que lo estaban agrediendo. Al lugar llegaron elementos de la policía de Morelia, quienes encontraron a este hombre, a este tragafuegos, también con una herida de arma blanca, por lo que fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica. Hasta ahora, la policía sigue investigando esta pelea, estos hechos, para aclarar el motivo del enfrentamiento y así la responsabilidad de cada uno de los involucrados. Hablemos del medio ambiente, que en estos días es imposible ignorar. Ponga mucha atención porque hoy arrancó ya en nuestro país la tercera ola de calor de la temporada, así que se espera que prácticamente se tengan temperaturas muy altas en toda la República durante los siguientes días. De acuerdo con la Conagua, esta tercera ola de calor va a durar 10 días para ser exactos y se prevén temperaturas de más de 45 grados en los estados, sobre todo de la península de Yucatán, norte, noreste, centro, oriente y sureste del país. Los especialistas recomiendan que desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde se intensifique el cuidado contra el sol, debido a que pues es el horario, por supuesto, en el que más se incrementa la radiación solar. Ahora, una de las consecuencias directas y obvias de este calor extremo es la falta de agua, la sequía. En la comunidad del 5 de Mayo en Durango, tener agua ya es un lujo. De acuerdo con los habitantes, carecen de agua desde hace más de 25 años, pero la cosa va empeorando. En el caso de María Epifanía, por ejemplo, quien tiene 25 años viviendo en la comunidad del 5 de Mayo, dice que incluso bañarse bajo la regadera o lavar los trastes bajo el chorro de agua se ha convertido, como le digo, en todo un lujo. Bueno, pues tenemos adentro tambos, tinas, porque aquí llega, ese chorrito que llega ahí no sube para arriba. Pues así sí hemos estado batallando un poquito, pero... Oiga, los tinacos entonces nada más de adorno, ¿se puede decir? Sí. Sí, porque no tiene ya fuerza el agua para subir. Ajá. No hay mucho que hacer, más que esperar que lleguen las lluvias para que el pozo tenga bastante agua y tenga fuerza. Tiene uno que cuidarla, ya no hay de otra. Y a lo que se ve, mire cómo está el cielo, sabrá Dios. Y bueno, mientras tanto, sabe también que el calor está causando el alza en la contaminación, lo hemos platicado en otras ocasiones. En el caso particular de la Ciudad de México, la capital está muy cerca de romper ahora el récord de contingencias registradas desde el 2016, cuando hubo 10 de ellas. Apenas ayer la Comisión Ambiental de la megalópolis levantó la 9ª contingencia de este año, la cual inició el sábado. Las temperaturas mayores de 30 grados, la radiación intensa, el viento débil, todo esto contribuye a que se activara la contingencia durante 25 horas, la 9ª del año. Al respecto, las autoridades ya están analizando, junto con la Secretaría del Medio Ambiente y algunas otras instancias, pues ¿qué medidas podemos tomar para mejorar la calidad de este aire que respiramos? Oiga, y antes de irnos a un corte, la Secretaría de Salud informó
que a partir del próximo 1 de septiembre las empresas tabacaleras tienen que imprimir en las cajetillas de cigarros las nuevas imágenes ya para advertir a los fumadores de los riesgos del tabaquismo. Así que nuevo diseño, por decírselo de alguna manera. Esta acción tiene como objetivo, como siempre, advertir sobre los efectos a la salud por su consumo, además de, por supuesto, poner ahí recomendaciones para dejarlo junto al número telefónico de la línea de la vida. Con esto nos vamos a un corte y al regresar, la Corte Penal Internacional está buscando encarcelar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Le cuento los detalles. بازدید رئیس جمهور از راهگذر ترانزیتی شمال غرب کشور. حاج آقا! حاج آقا! حاج آقا! En temas internacionales, este fin de semana el presidente de Irán murió después de un aparente accidente de helicóptero. La agencia estatal informó que esto se registró debido a una falla técnica mientras cruzaban terreno montañoso en medio de una densa niebla. Junto al presidente iraní viajaban el ministro de Relaciones Exteriores y el gobernador de Azerbaiyán Oriental, quienes también fallecieron. El cuerpo del presidente y de los otros 8 pasajeros fueron recuperados esta mañana por socorristas iraníes. Desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte del mandatario. Ofrecer al pueblo iraní nuestras condolencias por el fallecimiento en un accidente, hasta ahora es la información que se tiene, del presidente de Irán y del canciller. Nuestro más profundo pésame por este fallecimiento. Ahora, las autoridades iraníes dicen que estas muertes no deben perturbar la administración de la República Islámica, por lo que el vicepresidente de Irán es el que fue ahora nombrado como el presidente en funciones. Y esto además está ocurriendo durante las tensiones en Medio Oriente por la guerra entre Israel y Hamás, en donde Irán apoya al lado de los palestinos. Justo el mes pasado estuvo lanzando su propio ataque sin precedentes con drones y misiles en contra de Israel. Y viene que todo se empieza a hilar, porque hablando de esta guerra en la Franja de Gaza, hoy un fiscal general de la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa de ese país, así como del líder también de Hamás y el jefe de su buró político por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza. Benjamin Netanyahu habló del tema y acusó a la Corte de atacar a todo el Estado de Israel a su nombre. Hay que mencionar que Israel no forma parte de este grupo internacional, por lo que no está obligado a acatar la orden de detención, pero los países de la Unión Europea sí ratificaron ese estatuto, por lo que si el mandatario cruza a cualquiera de estos otros países, tendría que ser detenido y extraditado. Esto que tiene en pantalla fue el instante cuando un fragmento de cometa pasó por los cielos de España y Portugal. Lo que algunos identificaron como una bola de fuego azul fue en realidad el destello debido a la alta velocidad del fragmento de este cometa, que según reportes viajaba a una velocidad de aproximadamente 100,000 millas por hora y se pudo ver durante aproximadamente 7 largos segundos. Este tipo de eventos, la verdad, es muy poco común, porque la mayoría de los meteoros se desintegran antes de alcanzar este nivel de brillantez. Carlos Gutiérrez, editor de Política, nos traes un adelanto de lo que mañana se va a poder leer en la versión impresa de Milenio. Siempre un gusto tenerte, Carlos, te escuchamos.
Paola, buenas noches. Entre las notas que no se pueden perder en nuestra edición de mañana de Milenio Diario, tenemos un reportaje sobre el número de policías mujeres que han sido asesinadas en los últimos 7 años. Este informe al que tuvimos acceso detalla cómo el número de ejecuciones ha ido aumentando año tras año. Y por ejemplo podrán ver también una radiografía sobre cuáles son las entidades más peligrosas para ellas. Ahora te cuento que a Tamaulipas le llegó la hora cero con la crisis del agua y tanto es el problema que 2 municipios decidieron cortarle el suministro a comercios no esenciales para poder así garantizar el suministro a la población. A esta crisis se le suma que en los próximos días va a entrar la tercera ola de calor que justamente va a afectar a este estado con temperaturas superiores a los 40 grados. Y para despedirnos, les recomiendo esta radiografía sobre la violencia en Chiapas, donde 5 candidatos han sido ejecutados y otros 5 la han librado en lo que va de este proceso electoral. No se pueden perder a detalle esta información, donde se detalla cuáles son los puntos más peligrosos para hacer campaña en este estado, donde también se están disputando las rutas, los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Gracias, Carlos Gutiérrez. Gracias. Para irnos bien y de buenas, un niño de 5 añitos originario de Puebla pudo cumplir su sueño de ser policía gracias a estos elementos de la Agencia Turística de la Ciudad de México que permitieron al menor ser parte de su brigada. Después de un recorrido en patrulla por varias instituciones de seguridad, el menor fue recibido por la directora general y por policías capitalinos. Así nos despedimos y nos vemos por aquí mañana. Descanse.